¿Alguna vez te has visto obligado a elegir entre el orgullo y la supervivencia pura? Esta historia nos lleva por ese duro camino, donde una oferta inesperada lo cambia todo. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal El Eco del Romance. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y deja en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora. El viento azotaba los valles de San Justo como si buscara a alguien a quien castigar, levantando polvo y dolores antiguos en el aire. Teresa Navarro estaba sola al borde de la plataforma ferroviaria abandonada, sosteniendo una maleta delgada que parecía más pesada de lo que era. Dentro llevaba una Biblia gastada, un cambio de ropa y los últimos restos de una vida que se había consumido en llamas 3 semanas atrás. Su marido se había ido, su pequeño hijo se había ido. El incendio se los había llevado a ambos en una noche cruel, dejándola solo con el aliento en los pulmones y un duelo que nunca dormía. El hambre que sentía no era solo de comida, era hambre de seguridad, de un lugar que no desapareciera en humo ni cerrara sus puertas cuando la piedad se agotara. Había caminado y viajado en carretas hasta que los rieles la trajeron a Arroyo Seco, un pueblo del que se susurraba que era lo bastante pequeño para olvidarte, pero lo bastante bondadoso para permitirte empezar de nuevo. Allí de pie, Teresa no sabía si aquellos susurros eran verdad o solo otra mentira que la gente se contaba para sobrevivir. Al otro lado de la calle, las puertas batientes del bar se abrían, derramando risas y humo en el aire de la tarde. Hombres apoyados en las barandillas, botas cruzadas, miradas lentas y curiosas. Teresa se ajustó el chal sobre los hombros. Una viuda sin anillo, sin familia y sin techo era un blanco fácil. Aún así, levantó la barbilla y avanzó. Necesitaba trabajo, cualquier trabajo, fregar suelos, lavar platos, lo que fuera que le comprara una comida y un lugar donde dormir. El pueblo la observaba en silencio, no cruel, no amable, solo pesado, como si todos cargaran algo que no querían nombrar. Lo sentía en la forma en que las miradas la seguían y luego se apartaban demasiado rápido. Arroyo Seco guardaba secretos y ella caminaba directo hacia ellos. La tienda general fue su primera parada. El polvo se adhería a los cristales y el letrero crujía con el viento. Dentro, un hombre delgado con gafas torcidas apilaba sacos de harina. La campanilla sonó, fuerte y aguda cuando ella entró. Él se volvió sobresaltado. ¿Busca provisiones?, preguntó. No, señor, dijo Teresa con suavidad. Busco trabajo, algo. El hombre dudó, luego suspiró. Lo siento. El trabajo escasea. Las cosas están complicadas ahora. Ella asintió. Había oído esas palabras antes. Le dio las gracias y salió de nuevo con el dolor en el estómago apretándose como un puño. Fue entonces cuando oyó la carreta. Avanzaba despacio por el camino, las ruedas rechinando contra la tierra. El conductor era ancho de hombros con el sombrero calado. Incluso antes de que se detuviera, Teresa sintió el peso de su mirada. Cuando la carreta se paró a su lado, vio un rostro curtido por el sol y los años duros, líneas ganadas en una tierra que exigía todo y daba poco a cambio. ¿Necesita un lugar a donde ir?, preguntó. No pido caridad, respondió Teresa retrocediendo. No dije que lo hiciera, respondió él con calma. Hice una pregunta. Sus ojos eran azul oscuro, firmes y penetrantes. No tiernos, no crueles, solo sólidos, un hombre forjado en la soledad. Ella se sintió expuesta bajo aquella mirada. Solo estoy de paso, dijo. Él la estudió. No parece de paso, parece que busca. Su espalda se enderezó. ¿Y qué sabría usted de eso? La comisura de su boca se movió. No del todo una sonrisa, porque yo también estoy buscando. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, el comisario salió de su oficina agitando la mano. Silas, llegas tarde. Así que ese era su nombre. ¿Silas? El comisario miró a Teresa. Esta es la señora Navarro. ¿Viuda?
preguntó el comisario directo. Sí, dijo ella, las palabras aún punzantes en el pecho. Silas carraspeó. Comisario, solo muéstrame a las candidatas para que terminemos esto. Candidatas, repitió Teresa. El comisario suspiró. Silas es dueño de El Roble, el rancho más grande de por aquí. Busca esposa. Teresa lo miró fijada. Esposa, dijo. No por amor. Silas sostuvo su mirada. Por practicidad. ¿Para qué? Para un heredero, dijo simplemente. Necesito un hijo. Las palabras la golpearon más fuerte que el frío. ¿Está eligiendo esposa como quien contrata a un peón? Ofrezco un hogar, dijo Silas. Comida, seguridad a cambio de un hijo. Su corazón latió con fuerza. Quería enfadarse. Quería irse, pero no había comido desde el día anterior. Había dormido en un cobertizo de carga la noche previa. ¿Por qué yo?, preguntó. Porque conoce la pérdida, dijo él. Y quien conoce la pérdida entiende lo que significa mantener algo con vida. El comisario intervino. No tiene que decidir ahora. Pero Teresa apenas lo oyó. La oferta la siguió como una sombra mientras la carreta se alejaba. Se dijo que se negaría. Tenía su orgullo, tenía su duelo, tenía el recuerdo del amor. Aquella noche durmió detrás de un granero, el frío mordiendo profundo, y por primera vez rezó no por respuestas, sino por supervivencia. La mañana llegó dura y pálida. El hambre la llevó de vuelta al pueblo, puerta tras puerta, cerrándose en su cara. Al mediodía, sus fuerzas flaqueaban. Cuando el comisario le ofreció llevarla a El Roble, dudó solo un momento antes de asentir. El rancho apareció como un reino emergiendo de la tierra, cercas que se extendían amplias, ganado moviéndose como olas oscuras. Y allí estaba Silas sólido y esperando. Cuando volvió a hablar, su voz era firme. Mi oferta sigue en pie. Un hogar, comida, seguridad a cambio de un hijo. Mientras Teresa miraba el rancho, con el calor saliendo por la chimenea, sintió la verdad en sus huesos. Esa decisión podía salvarle la vida o romper lo poco que le quedaba. Teresa no durmió bien aquella noche en El Roble. Era blanda, las mantas gruesas y la habitación cálida, pero su mente no descansaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía llamas trepando por paredes que ya no existían y oía a su hijo llamándola desde un lugar al que no podía llegar. Cuando despertó antes del amanecer, tenía las manos apretadas contra el pecho y la garganta dolorida, como si hubiera estado gritando. Se incorporó despacio y miró alrededor de la pequeña habitación de invitados que Marta había preparado. Una alfombra trenzada cubría el suelo. Un lavabo estaba junto a la ventana. Una colcha cosida con cuidado cubría la cama. Había bondad en cada rincón, y esa bondad la asustaba más que el frío del granero. La bondad venía con expectativas. La bondad pedía algo a cambio. Fuera. El rancho ya estaba vivo. Los caballos resoplaban. Los hombres se llamaban unos a otros. El sonido del trabajo se asentaba sobre la tierra como un tambor constante. Teresa se vistió en silencio y salió al porche. El aire era cortante y limpio, con olor a hierba, animales y pan, horneándose en algún lugar de la casa. Marta la vio primero. Llevaba una cesta de huevos, el rostro alegre a pesar de la hora temprana. Se levantó temprano, dijo Marta con una sonrisa. Estoy acostumbrada, respondió Teresa. Mi marido trabajaba antes del amanecer. Marta asintió, su sonrisa suavizándose. ¿Puede ayudarme con el desayuno si quiere o puede descansar? Prefiero ayudar, dijo Teresa. No me gusta estar sin hacer nada. Los ojos de Marta se calentaron. Me lo imaginé. En la cocina, Teresa se movió sin que se lo pidieran. Peló patatas, cortó pan, removió ollas. Sus manos recordaban el ritmo de alimentar a una familia. El trabajo estabilizó su respiración y acalló sus pensamientos. Cuando Silas entró, recién lavado y oliendo a jabón y polvo, se detuvo un momento observándola. No tenía que hacerlo, dijo. Lo sé,
respondió Teresa sin levantar la vista. Quise hacerlo. Él asintió una vez y se sentó a la mesa. Comieron casi en silencio. No era incómodo, pero era pesado. Cada roce de tenedor sonaba fuerte. Cuando terminó la comida, Silas se levantó. Tengo trabajo, dijo. Puede quedarse hoy. Mire alrededor. Hable con Marta. No hay presión. Teresa sostuvo su mirada. Siempre hay presión. Él no lo negó. Gracias por escuchar hasta aquí. Las cosas se están poniendo intensas en el rancho El Roble, ¿verdad? Me encantaría saber tu opinión sobre lo que crees que va a pasar entre Teresa y Silas. Déjalo en los comentarios. Y si te está gustando, recuerda suscribirte a El Eco del Romance. Continuemos. A lo largo del día, Teresa recorrió el rancho con Marta. Conoció a las familias que vivían en casas pequeñas dispersas por la tierra. Las mujeres sonrieron con amabilidad. Los niños la miraron con curiosidad abierta. Ayudó a tender ropa y remendar una camisa rota de uno de los peones. Nadie le hizo preguntas, pero sentía sus ojos evaluándola, midiendo dónde podría encajar. Por la tarde comprendió algo inquietante. El rancho no se sentía solitario, se sentía lleno, lleno de vida, lleno de gente que dependía de Silas. Él no era solo un hombre buscando un heredero. Era el centro de un mundo que mantenía en pie a muchos otros. Esa verdad hizo que su decisión pesara más. Al atardecer, Silas la encontró sentada en la cerca que daba al pasto oeste. El sol se hundía abajo, pintando el cielo en largas franjas de oro y rojo. No huyó, dijo. Pensé en hacerlo, respondió Teresa con honestidad. Yo también, dijo él en dejarla ir. Ella se volvió hacia él. ¿Por qué no lo hizo? Porque no creo en perder el tiempo, dijo Silas. Y usted tampoco. El silencio se extendió entre ellos. Perdí a mi esposa hace 6 años, dijo en voz baja. Murió al dar a luz a un niño que nunca vivió. El doctor me dijo después que nunca tendría hijos. Algo malo dentro de mí. El rancho no le importó. La tierra no le importó, pero el futuro sí. Teresa contuvo el aliento. No me lo había dicho. No necesitaba hacerlo, dijo él. Mi necesidad sigue siendo la misma. Me está pidiendo que le dé algo que usted no puede darse a sí mismo, dijo ella. Y si fallo, añadió con voz temblorosa, me envían lejos. No la arrojaré al frío, respondió, pero tampoco le mentiré. Ella miró hacia el pasto. Mi hijo murió en mis brazos, susurró. Lo enterré con mis propias manos. Me pide que abra esa herida y arriesgue perder de nuevo. La mandíbula de Silas se tensó. Se lo pido. Aquella noche, Teresa rezó más tiempo que en semanas. No pidió guía, pidió fuerza. A la mañana siguiente, tomó su decisión. Encontró a Silas junto al granero dando órdenes. Despidió a los hombres al verla acercarse. Me casaré con usted, dijo antes de que el miedo la detuviera. Pero no como un recipiente, no como una cosa. Él la estudió. Explique. Trabajaré a su lado, dijo. Cuidaré este rancho como si fuera mío. Intentaré darle un hijo, pero si Dios decide lo contrario, no seré descartada como una herramienta rota. Silas guardó silencio un largo rato. No puedo prometerle para siempre, dijo al fin, pero puedo prometerle respeto, seguridad y honestidad. Tendrá que bastar, dijo Teresa. Se casaron 3 días después. La ceremonia fue sencilla. El predicador habló en voz baja. Marta lloró. Teresa llevó un vestido azul sencillo prestado por una de las esposas del rancho. Silas permaneció rígido a su lado, su mano firme alrededor de la suya. No hubo beso lleno de esperanza, solo uno cuidadoso, lleno de intención. La vida de casados no fue cálida. Al principio dormían en la misma cama, pero de espaldas, el uno al otro. Hablaban sobre todo de trabajo. Teresa aprendió rápido. Llevaba las cuentas, organizaba provisiones, calmaba ánimos. El rancho empezó a funcionar mejor. La gente lo notó. Por las noches, Silas a veces se sentaba junto al fuego mirando las llamas. Teresa aprendió cuándo hablar y cuándo dejarlo solo. Lentamente, algo parecido a la confianza comenzó a crecer.
frágil pero real. Pasaron semanas, luego meses. Cuando Teresa empezó a sentirse mal por las mañanas, no dijo nada al principio. Temía nombrarlo, temía esperar. Cuando el doctor lo confirmó, al fin le temblaron las manos. Se lo dijo a Silas durante la cena. Él se quedó inmóvil. Luego se levantó bruscamente la silla, rechinando hacia atrás. ¿Estás seguro?, preguntó el doctor. Asintió. Tan seguro como puedo estarlo. Silas salió de la habitación sin decir palabra. Teresa se quedó sola, lágrimas deslizándose en silencio por su rostro, sin saber si acababa de asegurar su lugar o había sellado su destino. Fuera, Silas permaneció bajo el cielo abierto, respirando con dificultad. Por primera vez en años, el miedo lo invadió. No miedo a la pérdida, sino miedo a desear algo demasiado, porque ya no era solo un heredero lo que esperaba, era ella. El invierno llegó temprano a Mindostedt, el roble asentándose sobre la tierra con una firmeza silenciosa que no admitía discusión. La escarcha cubría los postes de las cercas cada mañana y el viento cortaba más agudo que en meses. Teresa sentía el frío de otra manera. Ahora parecía llegar más hondo a sus huesos, a la vida que crecía dentro de ella. Cada paso le recordaba que nada estaba garantizado, ni el niño, ni su lugar, ni la frágil paz que había empezado a sentir. Silas cambió después de la visita del doctor, no de forma ruidosa, no con enfado ni celebración, sino en silencio. La observaba más de cerca, hacía preguntas que nunca había hecho. ¿Había comido suficiente? ¿Descansaba? ¿Sentía dolor? Su preocupación la inquietaba. Se parecía demasiado a la esperanza, y la esperanza la había herido una vez más, allá de toda reparación. Los peones también lo notaron, hablaban más bajo cerca de ella. Las mujeres traían sopas y mantas sin que se lo pidieran. Marta rara vez se apartaba de su lado, su entusiasmo brillante e imposible de ocultar. «Será una buena madre», dijo Marta una tarde mientras doblaban ropa junto al fuego. Las manos de Teresa se detuvieron. «Ya lo fui», dijo en voz baja. «Eso no significa que vuelva a hacerlo». Marta la miró con ojos muy abiertos, luego asintió. Comprendiendo más de lo que sus años sugerían, le apretó la mano sin decir nada más. Con el paso de los meses, Teresa se fortaleció en su papel en el rancho. Equilibraba libros, resolvía disputas y ganaba el respeto de quienes antes solo la habían observado desde lejos. Silas dependía de ella de formas que no había esperado. Empezó a pedirle opinión antes de tomar decisiones. A veces, tarde en la noche se sentaban uno frente al otro a la mesa hablando de cultivos, del tiempo, del futuro, sin darse cuenta de lo natural que se sentía. Sin embargo, algo seguía entre ellos, sin decir y pesado. La noche en que comenzaron los dolores, el viento aullaba como una advertencia. Teresa despertó con un dolor agudo bajo en el vientre, el miedo subiendo rápido por su garganta. Presionó la mano contra sí misma, susurrando oraciones que apenas recordaba. Al amanecer llamaron al doctor. El parto fue largo y cruel. Teresa gritó contra las almohadas y arañó las sábanas. Los recuerdos de su primer parto la invadían. Fuego, humo, pérdida. Rogó a Dios que no le quitara también a este niño. No otra vez. Silas caminaba por el pasillo como un animal enjaulado. Cada grito lo cortaba. Por primera vez comprendió cuán profundamente había atado su futuro al aliento de ella, a su fuerza, a su supervivencia. Cuando por fin llegó el llanto delgado pero feroz, el doctor salió con rostro serio. «Es niña», dijo. El silencio cayó pesado. El corazón de Teresa se hundió. Giró el rostro, lágrimas corriendo en silencio. Había hecho lo que pudo, había dado vida, pero no era lo que Silas quería. El doctor carraspeó. «La madre está débil, pero se recuperará. La niña es fuerte». Silas permaneció muy quieto. Entró despacio en la habitación y miró el pequeño bulto en brazos de Teresa.
El rostro del bebé estaba rojo y arrugado, los ojos fuertemente cerrados, los puños apretados como si ya estuviera luchando contra el mundo. «Es hermosa», susurró Teresa sin poder evitarlo. Silas tragó saliva. Sintió que algo se rompía dentro de su pecho, algo que había mantenido sellado durante años. «Lo es», dijo. Pasaron semanas en un borrón de noches sin dormir y llantos suaves. Silas sostenía a la bebé a menudo, aunque se decía que era temporal. La llamó Celia sin discusión, sin pensarlo. El nombre le pareció correcto. Teresa lo observaba de cerca. Veía cómo su mano se demoraba al pasar junto a la cuna, cómo su voz se suavizaba cuando hablaba con la niña, y esperaba lo otro, el final. Una tarde, después de que Celia se durmiera, Silas habló. «Conoce el acuerdo», dijo. Teresa sintió el pecho apretado. «Lo conozco». Él miró el fuego. «Le dije que necesitaba un hijo». «Sí, y usted me dio una hija». Ella no dijo nada. No había nada más que decir. «Me equivoqué», dijo Silas en voz baja. Su cabeza se alzó de golpe. «Pensé que el legado era tierra, sangre y nombres», continuó. «Pero viéndote casi morir, viendo cómo ella respira, comprendí algo». Se volvió hacia ella, los ojos crudos y honestos. «No quiero perderte». Las palabras cayeron suaves, pero con más peso que cualquier promesa anterior. «No me importa que sea niña», dijo. «No me importa si es la única hija que tenga nunca, es mía. Y tú también, si quieres quedarte». El aliento de Teresa se atoró dolorosamente. «Silas, nunca quise atraparte». «No lo hiciste», dijo él. «Me atrapé yo mismo con miedo. Tú me diste algo que no sabía pedir». Ella miró a Celia durmiendo plácidamente entre ellos. «No me quedaré si solo soy tolerada». Él tomó su mano, su agarre firme y estable. «Entonces eres deseada». Pasó el invierno. El rancho prosperó. Celia creció fuerte. La risa volvió a la casa. Primero despacio, luego más plena. Teresa sintió que algo sanaba dentro de ella que creía quemado para siempre. Una mañana de primavera, Silas observó a Teresa caminar por el campo con Celia en brazos, la luz del sol atrapada en su cabello. Comprendió entonces que el hogar que había buscado nunca había sido sobre herederos. Había sido sobre encontrar a alguien que no se iría. Y Teresa, antes sin hogar y rota, por fin estaba en un lugar donde pertenecía. No por un trato, sino porque el amor había echado raíces silenciosamente donde antes solo había supervivencia. La primavera se asentó por completo en el roble, suavizando la tierra y aliviando heridas que el invierno había apretado demasiado. La hierba regresó en olas pacientes, verde y perdonadora, y el ganado se movía más lento ahora, cargado de calma. Teresa a menudo se quedaba en el porche en las mañanas tempranas con Celia pegada al pecho, observando cómo el sol se elevaba sobre las llanuras. Cada amanecer parecía prueba de que había sobrevivido a algo que debía romperla. Celia creció rápido. Sus llantos se hicieron más fuertes, sus dedos más curiosos. Sonrió pronto, amplia y sin miedo, como si ya hubiera decidido que el mundo merecía confianza. Los peones la mimaban sin vergüenza. Incluso los hombres más duros se ablandaban cuando estaba cerca, bajando la voz, ofreciendo sonrisas torpes. Ella pertenecía a todos ellos de una forma que Teresa no había esperado. Silas también cambió, aunque nunca lo mencionaba. Se levantaba más temprano, volvía más temprano. Sostenía a Celia sin dudar ahora, meciéndola junto al fuego por las noches. A veces Teresa lo sorprendía mirando a la niña con una expresión que la sobresaltaba. No era orgullo, era gratitud mezclada con miedo, como si entendiera cuán cerca había estado de perderlo todo antes de comprender qué importaba. Una tarde, meses después del nacimiento de Celia, Teresa encontró a Silas sentado solo a la mesa de la cocina, mucho después de que terminara la cena. Una sola lámpara ardía baja. Sus manos estaban juntas, todavía pesadas de pensamientos. «Está callado», dijo ella. «Tú también», respondió él.
Ella se sentó frente a él. El silencio entre ellos ya no se sentía cortante, se sentía ganado. «Nunca te pregunté», dijo Teresa con cuidado, «si lo lamentas, no tener un hijo varón». Silas la miró largo rato. «Lamento al hombre que era cuando creía que eso era lo único que importaba». Ella asintió. «Temía que un día despertaras y decidieras que el trato no valía la pena». «Yo también temía», admitió él. «No por el trato, sino por cargar más de lo que planeaba». Ella extendió la mano sobre la mesa, colocando la suya sobre la de él. «No me casé contigo para ser amada», dijo suavemente, «pero me quedé porque me sentía vista». Él apretó su mano con suavidad. «Yo tampoco me casé contigo para amarte», dijo, «pero amarte ocurrió de todos modos». Aquel verano, el rancho enfrentó problemas. Una sequía se instaló lenta y despiadada. El agua escaseó. Los cultivos sufrieron. La tensión volvió al aire. Silas trabajó más horas, los hombros tensos de preocupación. Teresa estuvo a su lado en todo, racionando provisiones, calmando temores, tomando decisiones que pesaban. Una noche, mientras truenos retumbaban a lo lejos sin lluvia que lo siguiera, Silas por fin se quebró. «Si esta tierra falla», dijo en voz baja, «fallo a todos». Teresa lo miró firme. «Entonces, fallamos juntos». La lluvia llegó una semana después, súbita y abundante, empapando las llanuras y lavando el polvo del aire. La gente rió abiertamente cuando cayó, rostros vueltos al cielo. Celia chilló al sonido, sus manitas aplaudiendo sin saber por qué. La vida no se volvió perfecta, se volvió real. Pasaron años. Celia aprendió a caminar entre postes de cerca y a hablar llamando primero a su padre, luego a su madre. Creció dentro del rancho como si hubiera nacido para él. Montó caballos antes de saber escribir su nombre y hacía preguntas interminables sobre la tierra, sobre la gente, sobre por qué el cielo cambiaba de color por la noche. Teresa sanó de formas que una vez creyó imposibles. El filo agudo de su duelo se embotó. Sus recuerdos de su primer hijo ya no quemaban. Dolían, pero suavemente ahora, como algo sostenido con cuidado. Una tarde de otoño, mientras el sol se hundía abajo y Celia jugaba cerca, Silas habló de nuevo. «He estado pensando», dijo, «en el acuerdo». Teresa se tensó ligeramente, viejos miedos resurgiendo. «Quiero terminarlo», dijo él. Ella se volvió. «Terminarlo. Ya no hay trato», dijo con firmeza. «Ninguna condición, ningún plazo. Eres mi esposa porque te elijo. Celia es mi hija porque es mía, eso es todo». Las lágrimas llenaron los ojos de Teresa antes de que pudiera detenerlas. «Me quedé porque necesitaba un hogar», susurró. «Y yo necesitaba a alguien que no se fuera», dijo él. «Parece que ambos obtuvimos más de lo que pedimos». Se quedaron juntos observando a Celia perseguir luciérnagas mientras el cielo oscurecía. Su risa resonó por la tierra clara y libre. Años después, la gente hablaría de el roble con respeto silencioso, no por su tamaño, sino por la familia que lo mantenía unido. Dirían que el rancho prosperaba no solo por la fuerza de un hombre, sino por la constancia de una mujer y la alegría de una niña. Teresa Navarro, antes sin hogar y rota, había encontrado más que refugio. Había encontrado permanencia, no porque hubiera dado un heredero, sino porque había dado su corazón cuando creía no tener nada más que dar. Silas, antes temeroso de estar solo, aprendió que el legado no se medía por hijos varones ni nombres tallados en madera. Se medía por quien se quedaba cuando irse hubiera sido más fácil. Mientras el viento recorría las llanuras, ya no sonaba a luto, sonaba a paz. Gracias de corazón por haber escuchado toda la historia. Creo que este relato nos deja una lección preciosa. A veces, las bendiciones más grandes llegan disfrazadas de acuerdos fríos, y la familia no siempre nace de la sangre perfecta o las circunstancias ideales, sino de la voluntad de quedarse y apoyarse mutuamente en los momentos más oscuros.
Si te gustó este mensaje, por favor, suscríbete para más historias como esta.